A todos, niños y niñas. En esta segunda parte donde vamos a hablar esa correlación que tienen las 13 leyes cósmicas con el circuito omniunificante de la energía, vamos a hablar de cómo sucede eso en el cuerpo, ¿sí? Porque en la etapa anterior, a través de nuestro planeta con su astro satélite, que es la Luna, mostrábamos cómo esas 13 leyes cósmicas se manifestaban en el planeta Tierra, ¿sí? Y cómo estaban vigiladas, o sea, el marco estaba determinado por ese recorrido que hacía la Luna a nuestro alrededor, alrededor de nuestro planeta, conformando como el espacio que está supeditado al cumplimiento de esas leyes, ¿sí? Y que adicionalmente servía para vigilar su cumplimiento. Ese astro era el guardián de la expresión de esas 13 leyes cósmicas al interior de este sistema planetario, ¿sí? Al interior de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Y eso mismo, como lo vimos entre la Luna y la Tierra, existe al interior del cuerpo, ¿sí? Que ya habíamos dado un adelanto pequeño en el video anterior. Entonces, ahora sí, vamos otra vez a mirar cómo se expresan esas 13 leyes cósmicas y en qué parte están ubicadas al interior de nuestro cuerpo, ¿sí? En la luna veíamos que en la cara que nosotros vemos siempre estaban ubicadas las 6 primeras leyes, digamos en el medio, en el vértice, pues estaba la séptima ley, y en la cara oculta, esa que no vemos, estaban las otras 6 leyes conformando alrededor de la luna como la expresión de esas 13 leyes, ¿sí? Hacíamos la semejanza del día y la noche, de lo oculto, de lo visible y lo invisible, de lo cotidiano, lo que está a la luz, y de lo del mundo, de lo oculto, lo que no vemos normalmente en el día a día, en la parte cotidiana, ¿sí? Entonces ahora miremos esa misma expresión en el cuerpo humano. Entonces, este segundo grupo de piezas del juego que están representando esas 13 leyes cósmicas también se pueden ubicar sobre nuestro cuerpo para darle marco a esa ley que vigila que estemos que lo que estamos haciendo al interior de esos procesos evolutivos que la personalidad escogió, ¿sí? Entonces, me faltó decir algo. En esta parte que vamos a hablar, si ustedes miran, no solo voy a hablar de las 13 leyes cósmicas y su posición en las articulaciones principales del cuerpo, sino que también voy a mencionarle la analogía que eso tiene con los chakras, con las 7 leyes universales que yo las conozco a través del profesor Gerardo Smelling y se me olvidó el nombre de bueno, es una fundación que se llama, bueno, no la recuerdo, pero quienes quieran estudiar un poco más para comprender las leyes, lo importante es saber de los chakras ya te da una aproximación a las 13 leyes cósmicas. Saber sobre las 7 leyes universales también ya te da otra aproximación más al conocimiento de las 13 leyes cósmicas. Y por último, también están los pilares de la conciencia, que es algo que trabaja mucho Kai, que es un maestro mexicano, que para quienes lo sigan también lo pueden buscar, o quienes ya sepan sobre estos 13 pilares de la conciencia, van a ver que están correlacionados con las 13 leyes cósmicas. O sea, tenemos como la intención es ampliar todas las posibilidades que nosotros podamos tener de aproximarnos al conocimiento y de paso comprender además de que no existe una información única. O sea, la información es una sola, pero se ha expresado de diferentes formas. Si nosotros ya tuviéramos todo el conocimiento universal y lo hubiéramos unificado, la forma sería la misma. Pero como estamos en el proceso de hacerlo,
se ha expresado de diferentes formas y lo importante ahora es que nosotros podamos, eh, sin llegar a rechazar otras formas de expresión, podamos hacer la analogía y complementar unas cosas con otras, precisamente buscando llegar a esa unicidad que es el conocimiento universal, ¿sí? Que es único. Entonces, lo que les estoy mostrando es el panorama desde otras perspectivas que ustedes podrían estudiar para ampliar su conocimiento sobre las 13 leyes cósmicas, ¿sí? Y para quienes ya tienen el conocimiento o de información de los 7 chakras o de información de las leyes universales de Gerardo Smelling o la información de los 13 pilares de la conciencia de Kai, pues ya tienen un bagaje más grande para ir llegando a una comprensión más completa sobre el tema, ¿sí? Ahora sí, entonces, y vamos en lo que íbamos. Entonces, estas 13 leyes cósmicas tienen una posición al interior de las 13 articulaciones principales del cuerpo, ¿sí? Entonces, si arrancamos con el primer tono lunar, que es el tono magnético, que es el tono uno, que lo conocemos en maya por el nombre de Hum, ¿sí? Está conectado al chakra de la raíz, al pilar de la a la articulación del tobillo derecho y al pilar de la conciencia del discernimiento, ¿sí? Y como ley universal está conectado a la ley de naturaleza. En este instante, si ustedes miran por la misma posición que vamos a hacer de las 13 leyes cósmicas en el cuerpo, estamos hablando de la energía ascendente, que tiene que ver con la energía de la comprensión, con la energía de la evolución, como lo decíamos en el video pasado, en la aplicación del circuito omniunificante de la conciencia divina para las 13 leyes cósmicas, iniciamos primero en la fase de evolución, al contrario de lo que hicimos en los 20 sellos solares, que iniciamos primero con la fase de la involución, ¿sí? Siguiendo, en el segundo tono lunar, que en maya yucateco se dice Ka, ubicamos ese tono en la rodilla derecha, está conectado al pilar de la conciencia, confianza, y nos conecta con el chakra sexual y con la ley de armonía. Y seguimos en ascenso. Ascendiendo entonces, conectamos el tono eléctrico, que en maya se dice, hay nombres de esos que se me olvidaron, Ox, se me olvidan muy fácil. Está conectado a la cadera derecha, al pilar de la conciencia está conectado al respeto y a la ley universal está conectada a la ley de correspondencia y al chakra del plexo solar. Sigamos ascendiendo y el cuarto tono, que es el autoexistente, que en maya se dice Kan, está conectado a la muñeca derecha, al pilar de la conciencia de causa y efecto, a la ley universal de evolución y al chakra del corazón. Si seguimos, el quinto tono, que es el tono entonado, que en maya se dice, no lo recuerdo. Bueno, no lo recuerdo, ustedes lo tienen ahí atrás. Está ubicado sobre el codo derecho, se conecta al pilar de la conciencia del valor, a la ley universal de polaridad y al chakra de la garganta. Llegamos luego al tono 6, que es el tono rítmico, que en maya yucateco se dice huac. Está conectado a la articulación del hombro derecho, al pilar de la conciencia del silencio, a la ley universal de manifestación y al chakra mental o chakra del tercer ojo. Si seguimos ascendiendo, llegamos al tono 7, que es el tono resonante, que en maya yucateco se dice U, está conectado a la articulación del cuello, al pilar de la conciencia de la fidelidad, a la ley universal de amor y al chakra corona. Por poner un ejemplo, para que ustedes vean la relación, ¿sí?
El chakra corona es el que nos conecta con la capacidad de canalización de la ley incondicional de amor o del amor universal o del amor en libertad o del amor infinito, ¿sí? Por eso está conectado a la ley de amor, porque no es el amor del corazón que está ligado a los apegos, a los condicionamientos, sino que es el amor entendido desde el chakra corona, donde ya no es un sentimiento. Y está conectado al pilar de la conciencia de la fidelidad, porque la fidelidad es un valor que está definido hacia nosotros mismos, hacia el ser esencial que nos habita. La fidelidad es algo que nosotros le debemos solo al ser esencial que nos habita. Y ese ser esencial que nos habita es la representación energética del amor universal dentro de mí, ¿sí? Por hacer correlaciones ahí rápido, ¿sí? Que no es la intención ahora de este video. Si seguimos, entonces, avanzando, iniciamos ya el descenso, que es el descenso de la manifestación de lo nuevo. O sea, es el ciclo involutivo en el cual vamos a manifestar algo nuevo, ¿sí? Partimos nuevamente del ley de amor y de chakra corona. Si ustedes ven, este es el único que no se duplica porque es la única articulación de la cual no tenemos dos. La articulación del cuello es de todas las que acabamos de ver, es la única que es una solamente. Continuamos bajando y nos vamos a encontrar con el tono galáctico, que en maya es Wasak, ubicado en la articulación del hombro izquierdo, conectado a la ley, al pilar de la conciencia de la contemplación y a la ley universal de la manifestación y al chakra mental. Si seguimos avanzando, llegamos al tono 9, que es el tono solar, que en maya no recuerdo el nombre, que está ubicado en el codo izquierdo, conectado al pilar de la conciencia del orden, a la ley universal de polaridad y al chakra garganta. Seguimos descendiendo y llegamos al tono 10, que es el tono planetario, que en maya es la Hum, ubicado en la muñeca izquierda, conectado al pilar de la conciencia del vacío, a la ley universal de evolución y al chakra del corazón. Si continuamos bajando y nos encontramos al tono 11, que es el espectral, que en maya es el Hum La Hum, está ubicado en la cadera izquierda, conectado al pilar de la conciencia de la fuerza interior, a la ley universal de correspondencia al chakra del plexo solar. Seguimos descendiendo, ese proceso de descenso nos encontramos con el tono número 12, que es el cristal, que en maya se dice, el cristal es el Oxlahum, que está ubicado sobre la articulación de la rodilla izquierda, conectado al pilar de la conciencia de la paciencia, a la ley universal de armonía y al chakra sexual. Y por último, llegamos al tono lunar número 13, que es el tono cósmico, que en maya yucateco se dice Hum La Hum, conectado al tobillo izquierdo, a la ley, al pilar de la conciencia de la certeza, a la ley universal de naturaleza y al chakra raíz. ¿Sí? Yendo hasta acá, lo primero que necesitamos notar, que yo no tengo ahí como la nota, pero para que quede en la memoria la voy a poner ahora, hay una cosa muy importante. Cuando nosotros tengamos alguna manifestación física en una de esas 13 articulaciones del cuerpo, esa manifestación física tiene que ver con la información que está contenida en cada uno de estas 13 leyes cósmicas, de estos 7 chakras o 7 leyes universales o de estos 13 pilares de la conciencia. Hay una relación. Lo que me pasa a mí físicamente en esas articulaciones está relacionado con alguna de estas leyes, ¿sí?
que eso es importante observarlo como señales del proceso que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, veíamos desde que hicimos el trabajo en el video pasado que este lado izquierdo era lo que yo podía representar de la ley, de estas primeras 6 leyes universales, o sea, de estas primeras 6 leyes cósmicas, es lo que nosotros conocemos como la realidad, como lo cotidiano, como el día, como el mundo exterior, como ese reflejo inconsciente del mundo exterior que está ahí, ¿sí? Como el mundo del tonal, o el mundo físico, o el mundo material, ¿sí? Que la segunda cara, los siguientes 6 tonos que están en el descenso, los podemos conocer como el mundo espejo, lo oculto, la noche, el mundo interior, el reflejo ya consciente de ese mundo interior, el mundo del Nahual, que busca ser manifestado en la tierra, ¿sí? Y podríamos observar entonces, en este lado izquierdo, derecho, perdón, del cuerpo humano, que creo que va a salir como izquierdo en sus pantallas, pero es el lado derecho del cuerpo humano, nosotros tenemos ubicado el masculino, la energía masculina, es el lado por el que nosotros experimentamos el destino y nuestro lado inconsciente, ¿sí? Donde estamos en esa rutina del día a día de una forma inconsciente, está ubicado energéticamente en la parte posterior de los chakras y a nivel de esa línea de tiempo que nosotros percibimos como seres humanos, nos conecta con el pasado, con las historias que ya sucedieron, tanto a mí como a la génesis de humanidad, como a mi linaje familiar, ¿sí? Nos conecta como a esas historias del pasado. Mientras el lado izquierdo es el lado de la energía femenina, es el lado de la voluntad consciente, ¿sí? Nos conecta con con la energía anterior del chakra, ¿sí? Y nos conecta con algo que se desea manifestar hacia el futuro, ¿sí? Con las proyecciones que queremos hacer hacia el futuro de la personalidad. Y en el medio entonces de estos dos estaría este tono 7 representado en esta línea que nos conecta con el presente continuo, que es el tono de la canalización, que nos trae siempre a este instante, ¿sí? Este sí no tiene ni energía anterior ni posterior, es solo uno. Y además de esto, podemos observar que la envolvente que nosotros tracemos aquí sobre esta figura de los 13 tonos lunares, ubicados en las 13 principales articulaciones del cuerpo humano, conforman la envolvente que define el marco al interior del cual se van a aplicar las 13 leyes universales en nuestro cuerpo. Esta es el espacio donde se aplicarán las 13 leyes universales en el cuerpo humano. ¿Sí? Esta misma información mirándola de una forma un poco más detallada para ir entrando, digamos, en materia de estudio de una forma más profunda, ¿sí? Podemos observar primero, vamos ubicando nuevamente todos los tonos y sus articulaciones y de acuerdo a lo que nos dice la información del chakra podemos saber y decirnos desde el principio algo. ¿Dónde me enfoco primero? ¿En los hábitos de comportamiento o de pensamiento? Es lo que me voy a preguntar. Y si analizo la información desde los chakras, comienzo a preguntar. En el chakra raíz, me pregunto, ¿qué he comprendido de lo que me impulsa a mi propósito habitual, a lo que me impulsa mi propósito habitualmente? Después en el 2 me podría preguntar, ¿qué he comprendido sobre lo que me impulsa mi deseo habitualmente? Porque está conectado a ese chakra sexual. En el 3 yo me podía comprender qué he comprendido sobre mis acciones y hábitos de comportamiento.
En el 4, en el del corazón, yo me podría preguntar, ¿qué he comprendido sobre lo que yo siento habitualmente? En el 5 me podría preguntar, ¿qué he comprendido sobre cómo me expreso, la expresión exteriorizada de la personalidad de forma habitual? ¿Qué he comprendido yo de eso? ¿Sí? Luego me podría preguntar en el chakra mental, ¿qué he comprendido sobre lo que pienso habitualmente? ¿Sí? ¿Y qué he comprendido yo sobre la proyección habitual que yo he hecho de mi personalidad, la proyección hacia el mundo externo? Y en el medio estaría la línea donde me inspira la energía canalizada durante el proceso, ¿sí? El ascenso, entonces, en ese ascenso estamos invitados a poner orden a nuestras acciones, ¿sí? Para, primero, poner orden en las acciones para lograr alcanzar una mente enfocada, ¿sí? Al final se trata de comprender que cada acción ejecutada crea algo que está siendo proyectado a mi realidad. Y nosotros realmente no tenemos o no estamos muy atentos a las acciones normalmente, no estamos muy atentos a las acciones que ejecutamos diariamente, ¿sí? Entonces les voy a poner un ejemplo para observar, que ya he puesto otras veces en mi canal. Si yo observo esta figura de la izquierda abajo, que comienzan a salir en al interior de este cuadro rojo un montón de figuritas y las observo atentamente, que serían como mis acciones del día a día, y yo me pregunto sobre el orden de esas acciones en esa sucesión aleatoria del día, ¿cuál de esas imágenes yo podría recordar o tener conciencia que fue la séptima en salir al interior de esa secuencia? Es tener conciencia sobre mis actos de comportamiento. ¿Cuál fue la secuencia en el día de mis actos, de mis acciones, ¿sí? Que impulsaron digamos, impulsaron un comportamiento. Y resulta que en ese mundo de la realidad, del mundo tonal, del día a día, de lo cotidiano, lo que sucede es que en esa realidad del mundo tonal normalmente vivimos en un caos y en un desorden. Nosotros necesitamos comprender para ascender hasta la ley de amor, hasta el chakra corona. Y lo principal del amor es el orden. Sin orden no hay amor. Si no hay respeto por un orden específico, no es posible que se geste, que se nutra el amor incondicional, ¿sí? Donde no existen rituales de comportamiento enfocados y dirigidos, ordenados, no hay forma de llegar a la comprensión del amor que hay detrás de todos esos hábitos de comportamiento, de todas esas acciones que yo impulso en el día a día. Esta fase es la fase donde las leyes trabajan la atención y la observación de cómo me comporto yo, cómo actúo yo, ¿sí? Esta es la fase en la que las leyes me están pidiendo que yo haga eso, que me enfoque en observar y ponerle orden a mis hábitos de comportamiento. Si nos vamos del otro lado, que es el descenso, la intención es proyectar un nuevo orden a través de un pensamiento enfocado y dirigido, ¿sí? Un orden que nosotros reconocemos primero si fuimos conscientes de los hábitos de comportamiento que se habían expresado inconscientemente y el consecuente desorden que ellos habían causado. Si yo ya soy consciente de que mis hábitos de comportamiento fueron desordenados, si yo ya soy consciente que yo no tengo un ritual de vida, que yo no he hecho de mi día a día un ritual, sino que yo simplemente me dejo llevar por una rutina, ¿sí?
no sería capaz de ver esto, no ascendería hasta acá porque no le he puesto orden a mis hábitos de comportamiento. Pero si yo ahora veo dónde hay desorden, veo cómo me comporto muchas veces de forma inconsciente, entonces yo puedo en el descenso comenzar a preguntarme, primero en el chakra mental, ¿cómo voy a enfocar mis pensamientos para manifestar en la tierra eso a lo que la divinidad me está inspirando? En el chakra garganta me voy a preguntar cómo enfoco la palabra que expreso para impulsar la manifestación de ese pensamiento que viene de la inspiración divina en la tierra. En el chakra corazón me voy a preguntar cómo enfoco mi percepción, mi forma de sentir la realidad exterior, cómo me enfoco a través de eso para impulsar la manifestación del aliento o palabra que sea un reflejo de la divinidad. O sea, que mi estado emocional no esté todo el tiempo alterando la capacidad que yo tengo de expresar el aliento divino que yo he canalizado a través de las emociones que externalizo. Luego, en el chakra del plexo me voy a preguntar cómo enfoco yo mis acciones, mis comportamientos para impulsar esa manifestación de lo que he percibido que es reflejo de la divinidad en mí. Yo percibí un reflejo de la divinidad en mí, ahora cómo enfoco mis acciones y mis actos de comportamiento realmente para impulsar la manifestación de eso que yo percibí. Ahora, ¿cómo voy a enfocar mis deseos para impulsar la manifestación de las acciones que son reflejo de la divinidad? O sea, ¿cuáles son esos deseos que yo voy a alimentar, que yo voy a seguir nutriendo? Porque ahora soy consciente de que a través de alimentar ese deseo voy a impulsar la manifestación en acciones concretas de esas cosas que la divinidad ha reflejado en mí, que yo he percibido. Y por último, ¿cómo me enfoco? ¿Cómo he sabido yo sostener el foco en un propósito con la intención de impulsar la manifestación de los deseos que la divinidad me ha revelado para hacer realidad en el mundo físico una proyección trascendida de mi personalidad? Y en este punto podemos observar nuevamente esta imagen y al final hacernos una pregunta. Vamos a descubrir que ahora se trata de cuando yo he logrado convertir mi día cotidiana en un ritual. O sea, le he puesto rituales, yo le he puesto conciencia a cada acto que yo ejecuto en mi vida. Cuando yo ya he logrado hacer esto, al final vería las acciones del día no como este caos y este desorden, sino que yo vería las acciones como una sucesión organizada de actos. ¿Sí? Y en esa sucesión de imágenes de mis actos del día sería para mí mucho más fácil recordar o tener conciencia sobre cuál de estos actos fue el diferente, cuál es el acto desde el cual me comporté inconscientemente y entonces no estoy enfocado en reflejar esa nueva forma de conciencia en la tierra. ¿Cuál es el acto que está interrumpiendo ese flujo para hacer un reflejo en la tierra diferente, una proyección diferente en la tierra de mi personalidad? Y entonces, sin volver a ver el video, sería muy fácil llegar a decir, ah, el diferente es este, ¿sí? Porque yo ya tengo un ritual de observar cada acto. Y como observo los actos, ahora lo veo con mucha más claridad. Y ahí descubro entonces, en este lado, que es el mundo espejo, el mundo del Nahual, lo nuevo que se va a manifestar en la tierra, ¿sí? Reconozco que una vez establecidos esos rituales de comportamiento, de observación de los rituales de comportamiento, la personalidad gana foco, o sea, su mente está más enfocada y descubre cómo desde la mente se inicia el cambio de los hábitos de pensamiento. Comenzamos a descubrir que ese acto inconsciente representado por este triángulo que yo impulsé y que ahora puedo ver, comienzo a descubrir que yo puedo darme cuenta cuáles son los pensamientos que impulsan
la aparición de esa acción. Y entonces ahora me doy cuenta, la invitación de la segunda parte de las 13 leyes cósmicas es que si yo realmente las estoy siguiendo, ya voy a entrar en conciencia de los actos que realizo, no cuando los realizo, porque lo que hicimos, digamos, acá arriba fue, yo ya descubrí el acto inconsciente, cuando puse orden en mi forma de actuar en el día a día, cuando me volví un observador permanente de cada uno de mis actos, ya descubro cuando actúo en inconsciencia y entonces ahora descubro además que para actuar en inconsciencia hay pensamientos que están impulsando ese acto y ahora logro darme cuenta antes de actuar que hay pensamientos que me están llevando a hacer o a ejecutar esos actos y yo puedo cortar de raíz desde el pensamiento para que no se produzca el acto. Entonces logramos, desde la atención y la observación, observar esos hábitos de pensamiento que producen estas acciones. Digamos, ese sería el resultado final. El resultado final de esta zona es, yo ya puedo observar claramente mis actos de comportamiento y sé cuando actúo de forma inconsciente. Ahora, yo puedo observar en la otra mitad, puedo observar claramente mis hábitos de pensamiento y ahora sé exactamente cuáles son esos actos de pensamiento que han impulsado el actuar de forma inconsciente. Y entonces ahora yo lo que hago es cortar desde el pensamiento para que el acto nunca se produzca. ¿Sí? Digamos, esa es la finalidad. No es que solo hayamos logrado todo de uno, pero esa es la finalidad, ¿sí? Como siempre, entonces, en el medio vamos a tener la manifestación del tubo del telectonón. Ese tubo por el que habla la conciencia de la Tierra se va a manifestar aquí en el medio, porque esta es la línea que divide el universo espejo. Este lado es un espejo del otro, es una réplica del otro. Un lado es inconsciente, el otro me invita a la conciencia, ¿sí? Vuelvo y resalto algo. Cuando en algún aspecto de nuestra vida sentimos que carecemos de conciencia, lo importante es, primero, enfocarnos en el orden que debemos poner sobre los hábitos de comportamiento que se repiten de forma inconsciente, ¿sí? El primer paso es, yo debo poner orden en mi vida. Y de una forma la más simple posible es iniciar por poner orden en todo lo que está a mi alrededor. Poner orden en mi carro, poner orden en mi escritorio, poner orden en mi cuarto, poner orden en mi hogar. Todo lo que implique poner algo en orden moverá en ti la habilidad para generar hábitos ordenados de comportamiento. La capacidad de observar tus hábitos de comportamiento para saber cuáles son conscientes y cuáles son inconscientes. ¿Sí? Entonces, podemos generar acciones externas que nos van generando el hábito de entrar en el orden, que nos abriría el canal, este tubo del telectonón, para reconocer la ley del amor universal, la manifestación de la ley del amor universal en la Tierra. Y cuando en algún aspecto de nuestra vida sentimos que ya poseemos conciencia, o sea, yo ya soy consciente de algo y sé cuándo al respecto de eso actúo de forma inconsciente, ¿sí? Lo importante entonces es enfocarnos en el orden que debemos poner sobre los hábitos de pensamiento que se repiten muchas veces involuntariamente y de forma inconsciente, ¿sí? Entonces, en cadena, primero observamos los hábitos de comportamiento y luego pasamos a hacer una observación profunda de los hábitos de pensamiento para al final poder lograr una proyección y una materialización tangible en la realidad de esa conciencia que ya ganamos. Eh, un tercer aspecto que les quiero mostrar sobre estas 13 leyes universales, ¿sí? Una parte muy importante es entender que en el ascenso, o sea, esa primera parte que es evolutiva, nosotros la percibimos como muy escapada. Yo lo digo como
en Colombia decimos culebrero, o sea, un camino lleno de curvas, de enredos, de de que me paré, me devolví, di vueltas, ¿sí? Es un camino que al principio se percibe muy arduo, porque es como escalar una montaña, ¿sí? Y en ese camino de ascenso, que llamamos el proceso de la evolución, el proceso de la comprensión, el proceso del retorno, la sensación del destino, que está conectado a la energía de la cromática entonada o de los anillos y al flujo solar profético, ¿sí? La intención es descubrir todos los aspectos desde la personalidad conectados a cada chakra. Entonces, en el primero nos vamos a preguntar aquello que nos conecta al propósito de la personalidad. ¿Qué es lo que siento yo que es el propósito? Primero nos lo vamos a preguntar todo al respecto de la personalidad. ¿Qué siento yo que me conecta al propósito de la personalidad? Luego me voy a preguntar qué es lo que me conecta a mí al deseo de la personalidad, ¿sí? Y voy a tratar de descubrir que muchos de esos deseos evidencian las memorias del pre y el inconsciente, ¿sí? En el tercer chakra me preguntaré qué me conecta a ese poder hacer y ese poder hacer, que es el ejecutorio de los deseos de la personalidad. ¿Cómo me conecto yo a recordarle a mi personalidad que ya tiene el poder de ejecutar las acciones que harían realidad los deseos de la personalidad? Luego, pasando al chakra corazón, me necesito conectarme con la verdad de lo que siente la personalidad, que siente mi personalidad. En el chakra de la garganta nos vamos a preguntar si realmente hemos conectado eso que sentimos, eso que deseamos, eso que queremos hacer, eso que sentimos que es nuestro propósito, a la expresión y a la palabra. ¿Sí? Si todo esto que he descubierto acá abajo yo lo estoy expresando así, o cuando sale mi palabra, o algo que manifiesta mi expresión externalizada, la expresión externalizada de la personalidad lo hago diferente, ¿sí? En el sexto yo puedo evaluar si realmente yo he comprendido que lo que yo estoy proyectando, si lo que yo estoy proyectando es realmente el deseo que mi personalidad tiene, el propósito que mi personalidad posee, ¿sí? Lo que mi personalidad desea hacer y quiere ejecutar, si está conectado realmente a lo que mi personalidad siente, y que una vez hecha palabra y expresada, realmente se manifiesta en la realidad como una proyección a través de mi chakra mental, ¿sí? Y entonces ahí me voy a dar cuenta que muchas veces todas estas cosas de abajo no están de acuerdo a lo que yo muchas veces pienso o a la visión que yo tengo de mí mismo. Y es porque yo no tengo claridad en estas partes inferiores. Y por eso lo que proyecto afuera al final no tiene nada que ver ni con lo que yo siento que es el propósito de la personalidad, con lo que yo siento que es el deseo de la personalidad, ni con lo que la personalidad se supone que está haciendo o ejecutando, ni con lo que la personalidad siente, ni con lo que la personalidad expresa, ¿sí? Si yo realmente en el inicio, en ese proceso del ascenso, me enfoco más en la personalidad que en lo espiritual, me enfoco en realmente reconocer lo que la personalidad quiere, porque ya en otras partes atrás les he dicho, nosotros somos la mano de obra de este proceso evolutivo. Y esa mano de obra del proceso evolutivo se ejecuta, realiza labores en el mundo físico de 3D. Yo soy el que vino a pegar los adobes. Y entonces, en la primera fase, yo me tengo que ocupar a nivel de estas cosas, me tengo que ocupar a nivel de la personalidad, ¿sí? Porque así yo voy a llegar a la comprensión que la personalidad requiere adquirir.
¿sí? Cuando ya hemos logrado esa comprensión, que vuelvo y les pinto, ese camino es culebrero y es difícil muchas veces, comenzamos el camino involutivo. Es un camino ese descenso es un camino de alineación. Esta línea que antes parecía tan culebrera y torcida, en el descenso se va alineando, ¿sí? Esa energía del descenso entonces es la involución, es la manifestación de una nueva forma, ¿sí? Es la voluntad, es lo que yo ya hago por voluntad, mi libre albedrío ya está alineado con la voluntad divina, es la energía de los clanes, es el flujo galáctico kármico, ¿sí? Y acá nosotros, ay, me adelanté en todo esto, qué pena. Y acá nosotros podemos comenzar a observar en ese descenso, chakra por chakra también, cómo estamos en ese proceso de manifestación, de alineación, ¿sí? Con aquello que recibimos en el chakra coronario. Entonces, nos hemos alineado con la conciencia del espíritu y la conciencia planetaria, ¿sí? Que ahora estamos llamados o nos sentimos llamados a reflejar. La primera pregunta es, ¿tú no puedes sentirte alineado con la conciencia de alineado con la conciencia divina o con la conciencia planetaria? ¿Sí? Si tú eso no lo recibiste y lo que estás haciendo es tratando de manifestar una conciencia divina y una conciencia planetaria que no te fue revelada, una cosa que realmente tú no sientes que te llegó a ti, ¿sí? Así te haya llegado a través de otra persona, pero lo primero es, para yo alinearme, me tengo que alinear con algo que realmente yo crea haber recibido como una canalización, así sea entregado a través de otro ser humano, ¿sí? ¿Cómo voy a enfocar yo mi energía de alineación en el descenso si ni siquiera estoy convencido de que lo que quiero manifestar en la tierra me fue revelado a mí? ¿O es algo que yo siento que ya me es correspondiente para manifestar en la tierra? ¿Sí? Ese descenso en el chakra mental nos va a ayudar a alinear los pensamientos para lograr proyectar y visualizar hacia el futuro aquello que nos fue revelado. ¿Sí? Comenzamos a visualizar el camino de cómo llegar a reflejar en la tierra eso que yo percibí de la conciencia divina. Comenzamos a descubrir cómo, y en ese camino que al principio es pensamiento de alineación, si nuestras ideas son demasiado vagas, si nuestros pensamientos son demasiado dispersos, ¿sí? Es porque no tengo todavía mi mente no está serena y no tiene un foco claro. No tengo una visión enfocada, ¿sí? La ausencia de una visión enfocada muchas veces tiene que ver con el hecho de que esa es una conciencia divina o una conciencia planetaria con la que yo no me siento en resonancia. Recuerde que venimos del chakra corona donde está el tono 7, que es el tono resonante. Yo no me siento en resonancia con eso. Y una forma de darme cuenta de eso es que lo que yo siento, los pensamientos y visiones que yo voy planteándome en mi mente, son confusos, son enredados y no son simples. Una persona me pregunta, ¿tú qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? Y tú te das cuenta que tus pensamientos son tan confusos que eso se transmite a través de la expresión y la palabra. Tu palabra es confusa, no es clara. Tus argumentos no son sólidos, son vagos, son dispersos. ¿Sí? Entonces, en el punto de abajo me doy cuenta que si realmente yo tengo un pensamiento enfocado en mi palabra y mi expresión de ese aliento divino, de esa palabra del aliento divino que llegó a mí a través del chakra coronario y que yo entré en resonancia con él, entonces ahora mi expresión, la palabra que yo expreso, es simple, es clara, ¿sí? Y ahí es donde se produce la alineación de eso que yo canalicé con la palabra, ¿sí? Adicionalmente, cuando eso es así y lo estoy expresando, yo comienzo a sentirme más a gusto con lo que siento
comienzo a asumir lo que siento en paz, comienzo a estar en equilibrio sin importar qué es lo que esté sintiendo, qué es lo que siente la personalidad en este momento. La personalidad siempre se va a sentir desacomodada porque en ese camino de descenso yo quiero proyectar algo nuevo para la personalidad. Entonces la personalidad está, o el ego está obligado a salir de su zona de confort. A entrar de este lado estamos hablando del oculto, de lo que ya no ha visto, de lo que no ha manifestado. La personalidad está afrontando el hecho de que va a salir a un mundo que no conoce, a un mundo de la noche que no conoce, a algo que la saca de lo cotidiano. Entonces es normal que la personalidad sienta muchas cosas. La pregunta es, cuando yo realmente tengo ese pensamiento enfocado y estoy conectado realmente en resonancia a esa conciencia divina que deseo manifestar, yo puedo sentir lo que sea, mi personalidad puede sentir lo que quiera, pero yo estoy en equilibrio, ¿sí? Y así, al llegar al plexo, nosotros nos sentimos alineados, sentimos que tenemos el poder hacer, el poder de ejecución. Llevamos eso a la acción de las manos, comenzamos a ejecutar acciones físicas con la idea de que sean el impulso y el motor de la transformación de esa realidad que yo deseo cambiar, ¿sí? Y en ese instante de alineación, comienzo a descubrir que detrás de todos estos deseos egoicos de la personalidad que yo les pedí reconocer en la primera fase, ahora comienzo a darme cuenta que detrás de cada deseo egoico había un deseo real y verdadero del ser superior. Cada deseo egoico y de la personalidad detrás tiene una intención. O sea, el ser superior, recuerden que este lado que es el inconsciente, les decía yo, y que lo apreciamos como el destino, y decíamos el destino es la mano derecha del ser superior, ¿sí? Para ejecutar esas cosas que la personalidad no está haciendo de forma consciente, ¿sí? Entonces aparecen situaciones o cosas a nivel de destino para que eso esté ahí. Entonces, al principio, cuando yo sigo esos deseos de la personalidad, pues estoy siguiendo muchas veces ciegamente esto. ¿Sí? O sea, sigo deseos de la personalidad que en el fondo o en la parte exterior parecieran no estar alineado con la voluntad divina. Sí. No, es que lo que yo quiero, por decir las cosas más mundanas, lo que yo quiero es ganar mucho dinero. Es que lo que yo quiero es tener mucho sexo. Ese es mi deseo. Es que lo que yo quiero es tener mucho poder. ¿Sí? Entonces, yo tengo que reconocer si mi personalidad realmente desea esto. Cuando yo lo hago en conciencia, al dar esta vuelta y llegar acá, voy a descubrir que detrás de ese deseo de ganar mucho dinero, detrás de ese deseo de tener muchas relaciones sexuales, detrás de ese deseo de acceder a mucho poder, había un deseo del ser superior que habita en mí y lo voy a descubrir en ese proceso de alineación. Detrás de un deseo particular de mi personalidad, ahora manifestado y hecho realidad, descubro en este instante que eso sucedió y pasó porque el ser superior tenía un deseo escondido detrás. Mejor dicho, el ser superior no lo tenía escondido, pero yo no lo veía, ¿sí? Y al final, alineado, ese propósito de la memoria preconsciente que estábamos llamados a transformar, ahora se materializa en la tierra ese cambio, esa transformación, y yo comienzo a verme a mí diferente, ¿sí? Entonces, ahí explicamos de otra forma las 13 leyes cósmicas, de una forma global, porque no hemos entrado, recuerden que el estudio de cada sello y de cada ley cósmica y de cada, pues, ley cósmica o tono lunar vendrá después, ¿sí? Y acá, por último, para terminar este punto 2.2 de esta segunda entrega, quiero hacerles un comparativo de la diferencia esencial entre los sellos solares y los tonos lunares cuando los miramos
desde el circuito omniunificante de la conciencia divina, ¿sí? Entonces, si yo tengo de este lado todo lo que está relacionado con los sellos solares o atributos solares, ¿sí? Recordemos, inicia con la fase involutiva, ¿sí? Los tonos, los sellos solares o los tonos lunares empezaban cuando hablábamos, hay un pensamiento de Dios que alimenta nuestro preconsciente, luego nuestro inconsciente instintivo, hasta llegar mediante la involución a la manifestación en la materia de ese pensamiento toma forma en la materia. Ese pensamiento de Dios, esa conciencia divina toma forma en la materia, ¿sí? Y ahí descubrimos entonces que de esta forma estamos viviendo una invitación a reconectar el masculino con el mundo físico. O sea, la energía masculina que está muy conectada al mundo físico, al mundo material, es la que está invitada, la que nosotros estamos invitados a reconectar a través del seguimiento de la energía de los 20 sellos solares o los 20 atributos solares, ¿sí? Del otro lado, si miramos los tonos lunares o leyes cósmicas, ¿sí? Esto los estamos iniciando con la fase evolutiva, ¿sí? Realmente estamos parados en la realidad y vamos a comenzar a darnos cuenta que también estamos cumpliendo la ley, ¿sí? Desde la materia o de esa forma específica que ha tomado el pensamiento de Dios, se inicia un proceso de comprensión para evolucionar y reconocer que detrás de eso había un pensamiento de Dios que lo creó. Y desde esa comprensión nosotros vamos a sentir que esta es las leyes nos invitan a reconectar el femenino con el mundo del espíritu, con el mundo de la conciencia divina. Así como aquí es conectar el masculino con el mundo del inconsciente instintual y el preconsciente. Si seguimos avanzando entonces, este proceso, el de este lado, está centrado en impulsar acciones que transformen la personalidad, que transformen la materia de la personalidad, ¿sí? Y está conectado entonces a esa fase 2, que es la evolución a través de la comprensión, ¿sí? Esto es el recorrido que hacían los sellos. Primero involucionaban, luego nos invitaban a la evolución, ¿sí? Y así reconocemos que el campo de acción, o sea, donde se presentan todas las acciones es aquí, abajo, en el hacer, en la personalidad, en el mundo de 3D, ¿sí? Su campo de acción es la materia física tangible, el campo de acción de los sellos. Pero si miramos el lado de los tonos lunares o las leyes cósmicas, reconocemos que ese proceso está centrado es acá arriba, en canalizar el poder creativo que me reconecta con el ser esencial. Hay un poder de creación que está aquí circundándome en mi chakra coronario, con el que yo necesito reconectarme para reconectarme con mi propia esencia, con el avatar que habita dentro de mí, con mi ser superior, con la conciencia divina, ¿sí? Y entonces su campo de acción principal es el espíritu, es el mundo de lo celestial, la de las leyes, la de los tonos lunares, el campo de acción de los tonos lunares o leyes cósmicas. Y hacia el final, entonces, desde los sellos solares, cuando nosotros centramos nuestra atención en el actuar, nos invita a centrar la atención, perdón, en el actuar, que es de orden masculino, y es un actuar que es movido por la personalidad de 3D, ¿sí? Mientras que del otro lado, vamos a centrar nuestra atención en la capacidad de canalizar el espíritu, la llama espiritual, y eso es de orden femenino, y lo que más mueve es el ser esencial que es de 5D, ¿sí? Entonces, al final, cuando estudiemos, vamos a observar, y lo van a ver más adelante, cuando nosotros estudiamos las 3 palabras claves que definen cada sello solar, nos daremos cuenta que la primera palabra que define un sello solar es una acción. Y al contrario de eso, cuando estudiamos los tonos lunares,
que lo haremos a través de 3 palabras claves. La primera palabra que define un tono anular es un poder creativo, ¿sí? Y viene de la comprensión de esto que acabamos de hablar. O sea, no está puesto al azar. Les voy a ser honesto, cuando yo estudié la primera vez eso, entonces decía, los sellos tienen una acción, una esencia y un poder. Después me mostraron los tonos, tienen un poder creativo, una acción y una esencia. Y yo automáticamente, desde esa mente masculina que está enfocada en la acción, yo cambié el orden de las columnas. Y yo dije, esto me lo pusieron mal. El poder creativo va al final. Primero es la acción, después la esencia y por último el poder creativo. ¿Sí? Lo puse en el mismo orden en el que estaban las 3 palabras que definían los sellos solares. ¿Sí? Y eso habla para aprender a reconocer si tu mente es más masculina o más femenina. Inclusive no es igual en todos los aspectos de tu vida. Hay cosas en tu vida que tú haces, ejecutas más desde lo femenino y hay cosas que tú haces o ejecutas más desde la energía masculina, ¿sí? Mi forma de acceder al conocimiento siempre ha sido más masculina. Y entonces cuando yo vi eso, yo dije, esto está mal. Primero es la acción, después la esencia y luego el poder, así como estaban los sellos. Y yo dije, los tonos los muevo de la misma forma. Primero la acción, luego la esencia y por último el poder creativo. Pero si ustedes miran, acá se ve claro que no es igual, ¿sí? En los sellos vamos a trabajar primero la acción, es la primera palabra, ¿sí? Por lo que vimos acá, al comprender ese circuito omniunificante de la conciencia divina. Y en los tonos lunares, lo primero que vamos a trabajar es el poder, que decimos un poder creativo porque emana del ser superior que nos invita siempre a la creación, a la manifestación de una nueva forma, ¿sí? Una observación. Al final, el circuito omniunificante de la conciencia divina aplica a cualquier forma de conocimiento que el ser humano use para alcanzar la conciencia, para ser consciente de su existencia. Todo aquello que un ser humano use como mecanismo para conectarse con la importancia que tiene su existencia, para reconocer el valor que tiene su existencia, sin importar cuál sea el tipo de conocimiento, si yo lo pudiera ver claramente, lo podría expresar de acuerdo a un circuito omniunificante de la conciencia divina. Todo realmente se podría resumir en esto, así de simple. Pero necesitamos llegar a la claridad para poderlo simplificar. ¿Por qué no hemos llegado muchas veces a esa claridad? Porque, como les mostraba en la diapositiva anterior, en ese proceso de bajar, que es el proceso de alineación, nosotros hay un montón de pasos antes que no estamos haciendo bien. Y entonces lo que tenemos que hacer es devolvernos y algunas veces hasta muy atrás. A veces ni siquiera sabemos realmente qué es lo que deseo yo, mi personalidad, este yo egoico, que desea. Ni siquiera sé eso, ni siquiera me he puesto en la tarea de complacer a mi ego, en hacer lo que él quiere hacer, en cumplir sus deseos, y ya quiero estar en una etapa de alineación con la conciencia divina. Ahí terminamos este punto 2.2, que esta es la parte B de ese punto 2.2, ¿sí? Y ya este, este video también forma parte de lo que vamos a conversar en esa reunión de Google Meet planteada para el domingo 20 de julio a las 7 a.m. hora colombiana. Un abrazo para todos y un muy feliz resto de día.